Hola, mi nombre es David y en esta ocasión les voy a explicar el conjunto de los números reales. Pero antes de llegar a los números reales, pues empecemos con el conjunto de los números naturales. Bien, entonces empecemos mirando qué son los números naturales. Bueno, los números naturales desde el principio de los tiempos siempre se ha utilizado como una forma de contar, por decirlo así, de hacer alusión a una cantidad de determinada cosa. Entonces, el conjunto de los números naturales se denota con este símbolo que es como una n con dos palitos. Y si ubicamos los números, o sea, del conjunto natural en una recta numérica, podemos apreciar que, digamos, el comienza desde el uno, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. Entonces, este conjunto, los números siempre va a ser la suma, sumarle uno al número anterior. Entonces, como vemos, entonces uno más uno 2, 2 más uno 3, así hasta el infinito. Y por lo general, cuando restamos o dividimos dos números naturales, el resultado no es necesariamente un número natural. Y por eso decimos que los números naturales no son cerrados al respecto de estas dos operaciones. En cambio, digamos, sí son cerrados al respecto de la suma y la multiplicación. Que es decir, que digamos, cuando uno suma dos números naturales o multiplica dos números naturales, siempre nos va a dar como resultado un número natural. Bueno, ahora pasemos con el conjunto de los números enteros. Entonces, cuando aparece, digamos, la necesidad de distinguir los valores de otros a partir, digamos, de un punto de referencia, es cuando aparecen los números negativos. Entonces, digamos que tomamos como referencia el nivel del mar. El nivel del mar, digamos que se daría como cero. Si queremos mirar alturas sobre el nivel del mar, podríamos representarlo con los números naturales. Vamos, más un metro, más 2 metros. Pero si queremos mirar qué distancia hay por debajo del mar, no podemos utilizar los mismos números que estábamos utilizando anteriormente. Entonces, para ello se aplican los enteros, ya que ellos sí nos permiten, agregándole un negativo al principio del número, representar que son cantidades pues negativas. Entonces ahí podríamos representar cierta profundidad del mar. Entonces ya podríamos decir, no, está menos 200 metros bajo el nivel del mar, que sería, digamos, como cero, que es nuestro punto de referencia que habíamos tomado. El conjunto de los números naturales se identifica con este símbolo que es como una Z con dos palitos en la mitad. Y si ubicamos el conjunto de los números enteros en esta recta numérica, podemos ver que ya tenemos un punto central que sería el cero, y de él ya se despliega hacia ambos lados la recta numérica, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, por un lado tenemos los positivos, que es hacia la derecha, y los negativos, que sería hacia la izquierda. Una propiedad importante de los números enteros es que son cerrados respecto a las operaciones de adición, multiplicación y sustracción. Es decir, la suma, la resta, la multiplicación de dos números enteros da, digamos, por ejemplo, otro número entero. Pero, por ejemplo, la, digamos, la operación de cociente de dos enteros, si no es necesariamente cerrada a que nos dé un entero. Digamos, por ejemplo, 3 y 7, bueno, el cociente de 3 y 7 no necesariamente es un entero. Así que pues la operación de división no está cerrada al respecto con los números enteros. Bueno, entonces ahora podríamos continuar con los números racionales. Los números racionales, como vemos, se representa con esta especie de Q. Entonces, en las rectas numéricas que hemos analizado anteriormente,
nótese que, digamos, cuando pasamos de un número al siguiente, vamos de 1 a 2 o de 2 a 3, no tomábamos en cuenta esos espacios que quedaban entre un número y otro. Entonces, digamos, entre 1 y 2 hay infinitos números. Entonces, en esos, en ese espacio de pasar de un número a otro es donde están los números racionales. Estos números por lo general siempre son la razón o división entre dos números enteros. Entonces, como podemos ver, digamos, en la fórmula que tenemos acá, un número racional es igual a P sobre Q, siendo P y Q pertenecientes a los números enteros. Entonces, al hacer esta adición, bueno, y obviamente que Q no puede ser cero. Entonces, al hacer esta operación nos da un número racional que podemos ubicar en la recta numérica, como tenemos acá representado. Entonces, vamos de 0 a 1, podemos encontrar el número racional 0.5, igual de 1 a 2, podemos llegar a encontrar el número racional 1.5, pero pues también puede estar el 1.6, 1.7, así como les digo, es una infinidad de números lo que hay en ese segmento. También aquí podemos encontrar números periódicos, que son estos números que, digamos, al dar, como tenemos en la fórmula, la división de dos números, nos puede dar 3.3333, así que va hacia el infinito. Entonces, eso es un número periódico. Ese número que después del punto siempre se repite infinidad de veces. Entonces, también los números racionales son cerrados no solo respecto de las operaciones de adición, multiplicación y sustracción, sino también de la división. Entonces, en este caso, si el conjunto es cerrado entre estas operaciones. Listo. Explicado esto, podemos mirar que también existen los números irracionales. Como hemos visto anteriormente, cualquier número racional se puede expresar como un número entero, un decimal exacto o un decimal periódico. Ahora bien, digamos, no todos los números decimales son exactos o periódicos y por tanto no todos los números decimales pueden ser expresados como una fracción de dos enteros. Estos números decimales, que no son exactos ni periódicos, se caracterizan por tener infinitas cifras de decimales no periódicas. Es decir, por ejemplo, en el caso anterior teníamos que un decimal podía ser 3. Digamos 33, 22, 33 y otra vez 22. Entonces ahí tendríamos como un patrón de repetición. Pero en este caso los irracionales es que el número decimal también es infinito, pero no tiene este patrón de repetición. Entonces no podemos, digamos, ponerle la periodicidad como en el caso anterior. Entonces, digamos, en este ejemplo, como en la recta que tenemos acá, que les tengo acá, podemos ver que está raíz de 2, el número pi, también puede estar el número Euler, que pues cumplen estas características. Por ejemplo, el número pi es 3.141592, bueno, infinidad de números así ya. Entonces, pues ya explicando estos demás conjuntos, entonces el conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. A este conjunto pues se le denomina como números reales y se denota con esta R, bueno, parece como una R. Entonces tenemos que pues todos los números racionales como los números irracionales son números reales. Y bueno, pues ya he explicado esto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.